Buenas tardes, nosotros somos el equipo del embobinador automático. El equipo está conformado por Esteves Jesús, Primero Pablo, Flores Carla, Rivera Sebastián, Herrera Fabián y Navarro Palma. Para dar presentación a nuestro proyecto es importante mencionar qué son los embobinados. Los embobinados son estructuras en forma de rollo que están formadas con conductores, con cables conductores, para que estos puedan, como se ha dicho, se puedan enrollar y funcionen como inductores en los circuitos eléctricos, y si no, también se puede usar para el almacenamiento de este producto. Asimismo, nosotros presentamos un proyecto que es el embobinador automático. Este embobinador automático busca reducir los tiempos de producción de estas bobinas, lo que significa que nosotros estamos automatizando el proceso y asimismo estamos dando más cabida a la estructura, porque se pueden tener errores a la hora de hacerlo. Los objetivos que se buscan con la realización de este proyecto del embobinador automático es reducir los costos y los tiempos de manufactura al realizar el producto, ya que estos embobinados hechos de forma manual pueden tardar mucho y cometerse errores, así que la reducción de los errores también es uno de ellos. Asimismo, la implementación y la automatización del proceso es algo importante para la industria y la aplicación en laboratorios y manufactura que se encargue de estos procesos. Buen día. A continuación presentaremos lo que es el manual de usuario número 1 de nuestro producto, el embobinador utilizando Internet de las Cosas. Colocamos nuestra marca llamada Technowire y como podemos ver, la portada es nuestro manual de usuario. Iniciando el manual de usuario presentamos una tabla de contenido en el cual podemos ver todo lo que se va a ver a lo largo de este manual. La apartado de Blink, la programación de la tarjeta SP, la creación del dashboard para utilizarlo y la parte manual, que es la parte de calibración y uso. Comenzamos con la parte de Blink. Para llevar a cabo un control del embobinado a través de la aplicación de Blink desde un teléfono celular, se le muestra al usuario un procedimiento para crear su propio dashboard, con el que podrá monitorear la temperatura del embobinador y poder mandar señales de código binario a través de la aplicación. Y se muestran cada uno de los pasos para poder conectar nuestro teléfono celular hacia nuestro dashboard. Se van explicando todos paso a paso y de manera muy explícita para que el usuario no tenga ningún problema a la hora de conectarse. Lo primero que se tiene que hacer es cargar el código disponible en la tarjeta Arduino SP32. Se presenta el siguiente código. Ya viene precargado en nuestra tabla, pero en caso de que no lo reconozca, aquí se muestra nuevamente, además de que se proporciona al usuario un código referente para que lo pueda cargar en caso de que, como mencioné antes, no esté hecho. Una vez se ha cargado el código, que es el que va a operar todo lo que es nuestra máquina, empezamos con la creación del dashboard. Tenemos que empezar creando una cuenta de Blink. Y de una vez creada se tiene que crear, se nos muestran distintos planes de pago, dependiendo de la cantidad de dispositivos que deseemos conectar. Para estudiantes nosotros podemos utilizar la versión gratuita y posteriormente la versión Plus. Para nuestro dispositivo solamente necesitamos la versión gratuita, no es necesaria la versión Plus. Ahora, una vez que se ha hecho esta parte, tenemos que crear una plantilla para nuestro primer dashboard. Nos agrega esta ventana. Del lado izquierdo de la pantalla tendremos lo que son los comandos y herramientas que nos ayudarán a programar como tal lo que es nuestra aplicación para poder utilizar de manera remota nuestro embobinador. Como se puede ver en el documento, se van describiendo paso a paso hilos con iconos e imágenes qué es lo que se tiene que ir haciendo para poder crear este dashboard. Posteriormente de que se empiece a crear, aparecerán ciertos recuadros y ciertas instrucciones nuevas que el usuario tendrá que ir asignando con un nombre que él pueda recordar o que le parezca pertinente para la creación de este mismo. Todo se va haciendo paso a paso y se va mostrando en nuestro dispositivo. Podemos
Se continúa en la parte de Dash Streams. Ahora, en esta parte es muy importante la parte de la creación de los pines, porque estos pines virtuales lo que hacen es enlazar la información del microcontrolador directamente con el SP hacia nuestra aplicación. Entonces tenemos que tener especial cuidado a la hora de configurarlo. Como lo dice en la parte de importante, Virtual Pin es la forma en la que Blink realiza la comunicación entre los dispositivos y el hardware. El hardware es nuestra máquina, mediante los pines virtuales que son asignados a los dispositivos. Se muestra el siguiente recuadro y se nombra un pin y se le dan lo que son los atributos. Y una vez que se han ido creando los pines necesarios, se les da simplemente clic en Create. Después iremos a la pestaña de Web Dashboard. En una vista previa se verá cómo se verá nuestra aplicación final. Y en caso de que seleccione la opción de Switch, se arrastra para crear lo que es nuestro primer botón. Switch. El usuario deberá crear el número de botones correspondientes al número de pines que se crearon en la pestaña del DataStream. Para configurarlo, cada switch tiene un menú en el que es como el que se muestra en la siguiente ventana. Como se logra apreciar, se puede configurar el pin con el botón que hará la conexión, los valores que adquirirá las etiquetas e inclusive el color de cada botón para hacerlo de una manera muchísimo más personalizada y muchísimo más atractiva visualmente para el usuario. Después de esto se le tiene que dar simplemente guardar y aplicar. Nuestro paso 3 es configurar lo que es Blink en nuestro celular. Para esto se debe iniciar sesión de la cuenta Blink a través de nuestro teléfono celular. Una vez abierta la aplicación, es importante revisar que el dispositivo se encuentre en modo desarrollador. Para eso se hace clic en el icono de la llave de color azul en la parte derecha de la pantalla. Una vez dentro del modo desarrollador, el usuario debe crear la plantilla de los botones de la misma forma en la que realizó la pestaña web de Blink. Se pueden editar los valores y el espacio de los botones mediante las opciones que otorga Blink, como las que podemos ver a continuación. Después se regresa a la parte inicial de la aplicación y se abre el proyecto que el usuario definió en la aplicación. Aparecerá una pantalla con los botones acomodados como el usuario los configuró previamente y se nos irá dirigiendo a la siguiente pantalla. Una vez que continuemos dando clic en la parte superior derecha donde se encuentra este icono, después aparecerá el siguiente menú. Y se tendrá que ver la parte de reconfigurar para mandarnos a lo que es la siguiente pantalla. Una vez que le demos a la pantalla, nos dirige a esta pantalla, tendremos que darle clic en la parte de Start, lo que nos será conseguido a una siguiente pantalla donde tendremos que darle en Continue. A continuación, la red del SP32 comenzará a verificar que Blink se está intentando conectar. Después de unos instantes debe aparecer un mensaje preguntando si deseas vincular el teléfono celular con la tarjeta. El usuario debe de aceptar. Al aceptar, la aplicación dirigirá a otra pantalla, donde el usuario debe seleccionar su red Wi-Fi. Una vez seleccionada, debe introducir la información requerida en la tarjeta SP32 y reconozca las credenciales anteriormente programadas. En este caso, lo que es la dirección IP de nuestro dispositivo. El proceso continuará funcionando, leyendo y cargando la información. Una vez realizado este proceso, el usuario finalizará el procedimiento cuando el dispositivo haya confirmado su conexión. Y una vez conectado esto, ya se puede empezar a operar la máquina de manera remota. Pero para lo que es el lector de temperatura y humedad, todavía tenemos que cargar un nuevo código al SP32 para nuestro embobinador. El código se presenta nuevamente aquí, pero ya viene previamente cargado. Y en caso de no estar, también se incluirá de manera adicional para que el usuario simplemente pueda agregarlo. Una vez que se conecta, se desplegará la dirección ID en la pantalla, la cual nos conducirá a una página en la que muestra directamente la humedad y la temperatura del embobinador, como se puede ver en la siguiente pantalla. Posteriormente y por último, veremos la parte que es la calibración y el uso de la máquina. Para llevar a cabo un correcto uso del embobinador, se le muestra al usuario el procedimiento de calibración y reseteo para limpiar la memoria del dispositivo, garantizar el correcto funcionamiento del mismo. Paso 1. Calibrar la máquina. Para este paso debe conectarse a la máquina y procedemos a presionar el botón de Reset seguido del botón OK y nuevamente el botón de Reset, como se muestra en pantalla.
un botón de OK se muestra nuestro tablero. Después de esto, una vez que se ha calibrado, empezamos a hacer lo que es la asignación del número de vueltas. El menú solicitará el número de vueltas del embobinado. Dicho número se introducirá a través de nuestro teclado, como escribir un número normal de toda la vida. Importante, solo pueden introducirse hasta 4 dígitos. La cantidad máxima de vueltas es 9.999. Si se introducen 5 dígitos, la máquina saltará en automático al siguiente menú. Si se introducen menos de 4 dígitos, debe presionarse el botón OK para saltar al siguiente menú. Esto es para volverlo más configurable para el usuario, dependiendo del tipo de embobinado que desee. Una vez que se ha hecho esto, establecemos lo que es el diámetro de nuestra bobina. En el segundo menú que se va a mostrar, la pantalla emergente solicitará el diámetro en milímetros de la bobina. Este número también se introduce a través del teclado. Importante, solo deben introducirse hasta 4 dígitos, de la misma manera que la vez pasada. Tiene un máximo de 9.899 milímetros. Si se introducen 5, se saltará al siguiente menú. Y si se introducen menos de 4, debe darse el botón OK para pasar al siguiente menú. Paso 3. Establecer la longitud de la bobina. El tercer menú emergente solicitará la longitud de la bobina. Este número también se introduce a través del teclado. Se presiona el botón OK y la máquina iniciará el proceso de embobinado. Solo pueden introducirse hasta 2 dígitos. La longitud máxima es de 0.04 metros o 40 milímetros. No deberá sobrepasarse. Si se sobrepasan los 0.04 metros de longitud, se corre el riesgo de averiar el tornillo de la flecha. Nuestra estructura propuesta cuenta de una caja que tiene huecos para las salidas de alimentación. De la parte frontal tiene una inclinación donde iría un teclado matricial y un hueco donde se puede ver el display y los botones de reset. De este lado se puede notar huecos por encima, que sería la enfriamiento o la ventilación de nuestra caja para que no se sobrecalentaran las cosas. El tamaño está hecho para que quepan una fuente XT y 3 protoboards. El funcionamiento de la máquina pues estaría dado por 2 pares de columnas, que a su vez cada par contiene un motor a pasos y el otro 2 motores reductores. ¿Qué hacen? El motor reductor se mueve gracias a un carro y dos soportes concéntricos, y los motores a pasos están un poco más, los motores reductores están un poco más altos para así generar la tensión y que quedara de forma más precisa. Esto gracias al motor a pasos y su movimiento lento. Resistencia ante las vibraciones del motor a pasos y de los motores reductores. Como podemos observar aquí, tenemos la estructura principal, que sería la caja que alberga toda la circuitería, junto con una fuente de alimentación para tanto el PIC, los motores reductores, el motor a pasos, el ESP32, que es el que utilizamos para realizar el control por Internet de las cosas, y tanto el buzzer como los LEDs de encendido y apagado de los motores. Ahora pasamos a la estructura general. Un embobinador tiene que cumplir con 3 elementos principales, que es el carrete alimentador, el desplazamiento del carro, que es el cual sirve como guía para el filamento, y la bobina, que va a estar girando con la finalidad de que el alambre quede con una precisión lo suficientemente aceptable para que una bobina pueda ser usada en aplicaciones industriales, por ejemplo. Uno de los elementos que nos encontramos aquí son los soportes para el carrete principal, que son los que estamos seleccionando en este momento. A su vez tenemos un eje, el carrete principal, y una jaula que lo mantiene en su lugar sin hacer tanto juego. El carrete tiene un diámetro exactamente igual al del eje, pero dejándole suficiente espacio para que no haga fricción y no nos perjudique en la precisión de la pieza. Por otro lado tenemos la parte del motor a pasos, el cual se diseñaron piezas aquí
como ese soporte, el cual está adaptado a las medidas que tiene el motor y es atornillado a esta base de madera. Esta como tal va a ser de madera sólida, esta de plástico PLA. Y se hicieron estas piezas para el soporte de 3 ejes, con tal de que el diseño tenga estabilidad. Los ejes que se van a elegir van a ser de aluminio y serán estas barras que se pueden apreciar de este lado. Estas barras van dentro de este carro que va a guiar el filamento, en estos orificios. Y el filamento va a pasar en este orificio, en este otro barreno. La desventaja de este carro es que puede tener un diámetro de 5 a 1 milímetro, ya dependiendo del calibre que vayamos a utilizar. Aquí se usó uno de 5 milímetros para darle la primera prueba, pero al final se dio uno de 1 milímetro. Se realizaron también diseños para el acople del tornillo roscado, para que el motor a pasos tenga una buena sujeción y lo pueda desplazar como debería. Por otro lado, por el otro lado de los pilares tenemos otra pieza que también cuenta con las abrazaderas para los ejes de aluminio y un palero que se acopla al otro extremo de madera para permitir el giro del tornillo roscado sin presencia de fricción. Ahora pasamos a la parte donde van a estar los motores reductores. Para esta parte se diseñaron 2 abrazaderas para cada uno de los motores dependiendo su forma. Este es para un motor reductor en forma recta y este es el motor reductor en forma de L. Cada uno de ellos tiene una sujeción. El motor reductor en forma de L se sujeta mediante un tornillo en este barreno. Y el motor reductor en L solamente basta con esta abrazadera, la cual tiene una ranura para las conexiones, la cual podemos ver en esta parte, y es sujetada mediante la presión simplemente. Cabe mencionar que tanto los bloques de madera que soportan a los motores reductores y al motor a pasos, que es un EMA 17, tienen diferente altura. Esto para garantizar que el filamento tenga una inclinación entre el carro y la bobina. Esto para darle tensión y precisión a la acción del embobinado. Siendo de 9 centímetros con respecto al centro del motor a pasos y 12 milímetros con respecto al centro de los motores reductores. Para el diseño de la tapa, se consideró poner una fuente de alimentación en esta parte y se le hizo la ventilación adecuada para que la tapa no obstruyera por completo el ventilador en la parte superior de la fuente. Para las conexiones de los motores se hicieron estos barrenos que podemos apreciar aquí, para que los cables no estén volando y solamente sean sujetos por unas abrazaderas que también se diseñaron en 3D. La parte de la caja tiene en la parte frontal una inclinación tipo desmoldeo, en la cual tenemos un diámetro igual a los botones y a los LEDs. También el espacio para la pantalla LCD y para el teclado matricial, que solamente es la parte de las conexiones, ya que el teclado va adherido a la tapa. Para la alimentación de la fuente y una fuente externa se usaron estos 2 barrenos que podemos apreciar de este lado, en el cual pasa el cable de alimentación y puede ser conectado mediante una extensión. Y de este lado podemos usar un cargador tipo USB para cualquier conexión que la fuente no pueda ofrecer el voltaje necesario. Y de este lado tenemos un diámetro para el buzzer y una ranura para lo que sería el botón de encendido y apagado de la fuente. Al final, esta inclinación que tenemos en el carrete de alimentación principal se hace con la intención de que exista la distancia necesaria entre el carrete y el carro guía para que exista, de nuevo, vamos al tema de tensión, ya que sin la tensión necesaria, la bobina quedaría desfasada
Y a pesar de que se calculen las vueltas en el programa, no quedaría como una bobina debería ser. Y sería como si una persona lo hiciera haciendo a mano. Y por la parte de diseño, estas serían todas las piezas que se diseñaron. Y para la impresión 3D se hizo uso del software Cura, en el cual, como se puede apreciar, tanto el carro como el soporte de los motores y el de los ejes fueron impresos en 3D. Una demostración de aquí es cuando le damos en segmentación y el programa simplemente nos calcula las trayectorias que debe seguir. Y aquí están, solamente damos en vista previa. Y para este tipo de piezas se usaron soportes para garantizar la precisión en cuanto a los diámetros de cada eje y del tornillo roscado. Y un relleno del 20% que ofrece una resistencia bastante aceptable, como lo podemos ver aquí, y con un patrón de rejilla, el cual va a dar en las paredes aún más soporte. Esto a su vez garantiza que las piezas sean resistentes ante fuerzas de torsión y flexión, pero también garantizando que no pesen tanto y la estructura encima de la tapa pueda soportar tanto a la madera como al tornillo y las piezas en 3D, sin necesidad de que la tapa se venza y dañe la circuitería interna. Cabe aclarar también que la bobina cuenta con un mecanismo de desmontaje, como lo podemos ver aquí, en el cual tenemos el eje que va a soportar al carrete con el diámetro con un cople para el motor reductor. Y del otro lado, donde iría el otro motor, tenemos una pieza hueca que también entra en el eje del embobinado. Estas tres piezas hacen un juego. Cuando la bobina está completamente terminada, se pueden desmontar y el usuario puede adquirir la bobina y volver a colocarla en cualquier otro momento. Cabe también mencionar que toda la bobina que se haga puede ser reemplazada por cualquier tipo de diámetro, siempre y cuando el eje se cambie, para lo cual diseñamos dos tipos de ejes. Y esa sería toda la parte de diseño y los puntos más importantes, recalcando de nuevo la altura, la diferencia de altura entre cada tipo de motor y la distancia que cada tipo de motor requiere. Hola, mi nombre es Roberto Sebastián Rivera Espinosa. Volviendo con la sección de programación de la máquina embobinadora, utilizaremos el programa CSS Compiler, el cual trabaja el lenguaje tipo C y funciona para poder compilar, para poder agregarles códigos a microcontroladores como es el PIC. Para este programa vamos a comenzar con la palabra reservada include y agregamos el microcontrolador, en este caso es el 16F877A. Después vamos a desactivar todos los fusibles, los fuse, sí, son los fusibles del microcontrolador con la palabra reservada fuse y vamos a reservar, vamos a deshabilitar el XT, el NOWDT, el NoProtect, el NoLVP, que son los más importantes para poder integrar el código a nuestro microcontrolador. También vamos a especificar qué tipo de cristal oscilador vamos a utilizar. En este caso es un cristal oscilador de 4 MHz. Vamos a definir un retardo que va a ser de 70 milisegundos. Este retardo lo vamos a utilizar para controlar el motor a pasos que mostraremos más a continuación. Y también vamos a declarar un retardo de 80 milisegundos para el teclado. Esto se explicará posteriormente. Tenemos también que comenzar a declarar distintos bytes, en este caso para las salidas B y las salidas C.
que es donde va a ir conectado nuestro teclado matricial. También vamos a declarar variables con salidas, es decir, las C1, C2, C3, F1, F2, F3 y F4, que van a estar en el puerto D. Estos nos van a servir para controlar el teclado matricial. Debido a que todos estos puertos van a funcionar como entradas y como salidas, porque vamos a utilizar un método de barrido que se explicará a continuación. Tenemos que definir también nuestros puertos de salida que van a ser para nuestra pantalla LCD. En este caso, pues utilizamos las palabras reservadas de fin y vamos a colocar el pin de salida para la entrada enable de nuestro LCD. En este caso va a ser el pin B0. El pin de salida también para nuestra entrada RS en el LCD, que va a ser el pin B1. Y así sucesivamente, como se puede apreciar en el código, tenemos que definir cada una de las salidas del microcontrolador PIC para las entradas del LCD. También incluimos la librería para controlar un LCD con la palabra reservada include y colocamos lcd.c. El programa CSS Compiler ya incluye esta librería. Cuando se descarga el programa, forma parte de las librerías que contiene. Entonces comenzamos con declarar nuestras variables. En este caso vamos a declarar variables de tipo entero y de tipo long. Las variables de tipo long son enteras pero de 32 bits. Entonces necesitamos una variable llamada número, que es la que va a controlar nuestro teclado matricial. Y vamos a declarar también variables tipo long, número 1, número 2, número 3 y número 4. Estas las inicializamos en 0 porque cuando estas van a guardar los datos de bits de cada uno de los dígitos que nosotros ingresamos al menú. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro menú va a trabajar con 4 dígitos. Cada dígito se va a guardar en una de estas variables, número 1, número 2, número 3, número 4. Ya va a depender del usuario si trabaja unidades, decenas, centenas o hasta milésimas, que serían 4 dígitos de nuestro menú. También vamos a declarar variables que también son tipo long, que son var1, var3, var22, var33 y var2. var1 es donde se va a almacenar el número de vueltas dependiendo lo que el usuario elija en el menú. var3 va a ser donde se va a guardar nuestra longitud de la bobina. Quiero aclarar que el funcionamiento de este código va a trabajar para 3 variables de la máquina: el número de vueltas, la longitud de la bobina y el diámetro de la bobina que se quiere realizar. Entonces, en var1 se va a almacenar el dato del número de vueltas. En var3 se va a almacenar el dato de la longitud máxima de la bobina. En var22 el diámetro de la bobina. Y var33 es una variable que se utiliza para realizar un cálculo que va a depender de cuál es la longitud que el usuario agregue. Esto se va a explicar mejor a continuación. También agregamos la var2 que nos va a servir para realizar un cálculo. Y vamos a agregar letras como I, J, K y L, que estas nos van a servir para realizar distintos ciclos for. Las señalizamos todas en 0. También vamos a agregar variables A, B, C y D. Estas variables nos van a servir para almacenar los datos que vamos a guardar en los dígitos. Es decir, ya que tenemos el primer dígito en el número 1, en el número 2, número 3, todos estos dígitos se van a multiplicar ya sea por una unidad, una decena o una centena para formar el número exacto que el usuario ha agregado a nuestro menú. Y cada uno de estas variables pues se van a agregar, se van a transportar, por así mencionarlo, a las variables A, B, C y D. Comenzamos declarando la sentencia lcd-init para poder inicializar nuestra pantalla LCD. Ahora comenzamos con las subrutinas. Para crear estas subrutinas basta con escribir la palabra reservada void, que significa vacío, y esta nos sirve para que pueda estar retornando consecutivamente una subrutina que nosotros agreguemos. Entonces, esta subrutina va a tener el nombre de OK. La ponemos entre
paréntesis y abrimos corchetes, donde es donde vamos nosotros a programar. Para esta subrutina de OK, lo que realiza es que va a emitir un pulso en una salida de nuestro microcontrolador PIC y después la va a apagar. Esta salida es importante porque de esta forma se controla un relevador, que a su vez el relevador va a hacer que entre de nuevo ese bit estado alto a una entrada del microcontrolador, donde le va a decir que ya se seleccionó un número. Entonces esta subrutina la ponemos al inicio porque la vamos a necesitar en la subrutina posterior, que sería la subrutina denominada key. Esta subrutina se denominó así debido a que aquí se va a manejar el teclado matricial, desde aquí se controla. Entonces vamos a declarar como salidas el puerto B y algunas entradas del puerto D. Para declarar salidas vamos a colocar todas en 0, como se muestra así, y si queremos declarar una entrada, pues necesitamos colocarlas en número 1. También vamos a modificar el tris, es decir, bueno, en los puertos A de nuestro microcontrolador, el A0, que representa el bit menos significativo en este orden, va a ser una entrada y las demás van a ser salidas. O simplemente podemos colocarlas con ceros, no es necesario que sean salidas, pero ya estando así ya pueden funcionar como tal. Vamos a inicializar los puertos D y el puerto B en 0 y vamos a colocar que la variable número comienza en 10. ¿Esto por qué se realiza? Bueno, en el teclado matricial contiene teclas del 0 al 9, es decir, el usuario puede colocar números desde el 0 hasta el 9. Pero el número 10 es un valor el cual no puede el usuario colocar. Entonces, este valor lo vamos a utilizar para que sea como aquel valor que mantenga el teclado funcionando. ¿Cómo explico esto? Bueno, se realiza un ciclo while en el cual solamente va a entrar si el número, la variable número vale 10, y si la entrada del pin A0, que es la entrada donde se selecciona algún número, es decir, donde la salida OK entra. A menos que estas dos estén en la entrada del pin A0 esté en estado bajo, es decir, no se presione el botón OK, y el número valga 10, es decir, digamos que es un valor nulo, porque este valor hace que continúe entrando. Estas dos sentencias que son, significan AND, es decir, a menos que se cumplan ambas condiciones va a poder entrar en este ciclo, y si no, va a salir del ciclo. Si sale del ciclo, el usuario ya no puede colocar números en nuestro teclado matricial. Y eso sucedería si presiona OK o si está en la variable nula que vale 10. Aquí se colocaron distintas sentencias de if, debido a que en el proyecto trabaja tanto el teclado matricial como trabaja el ESP. Para el ESP se utilizó una comunicación en binaria, números binarios. Es decir, que en las pines C7, C6, C5 y C4 van a funcionar como entradas, las cuales se le van a ir colocando el orden de los bits en binario. Es decir, si todos valen 0, pues el número que se va a ingresar va a ser 0. Si el menos significativo, que en este caso es C4, vale 1, se ingresa el número igual a 1. Y aquí, como podemos ver, la variable número va a ir cambiando. Así hasta llegar al número 9. Pero también se agrega la variable nula, que en este caso sería el número 10. Todos estos se controlan de manera externa, pero se agregan al código del microcontrolador principal. Para continuar con el teclado matricial se utiliza una técnica llamada técnica de barrido, en la cual, en este caso el teclado matricial va a funcionar con estados bajos, es decir, en la salida F1 va a emitir un estado bajo, después se manda a llamar el delay, que es un retardo que habíamos especificado, de 80 milisegundos como se mencionó al inicio. Así se declaró con el nombre teclado y para llamarlo simplemente basta con poner su nombre y 2 comas. Así como se ve en esta parte, este delay se definió como la palabra teclado.
Ahora hacemos un delay y después colocamos condicionales if. Estos condicionales if van a hacer que las entradas C1, C2 y C3, cuando reciban un pulso de estado bajo, es decir, un 0, va a significar que se está presionando un número. Si C1, C2 y C3, que son entradas, reciben el pulso de estado bajo que emitió F1, van a introducir un número, es decir, la variable número va a adquirir un valor, tanto sea de 1, 2 o 3. Esto se le llama método de barrido y funciona para teclados matriciales. Una vez que ya hizo un recorrido con las primeras 3, F1 pasa a tener un estado alto y entonces ya no se va a cumplir ninguna condición de C1, C2 o C3 con valor 0, sino que saltaría a la siguiente fila del teclado matricial, donde ahora F2 vale 0, es decir, emite un pulso de estado bajo. Y bueno, se aplica un delay que he mencionado anteriormente. Después se comienzan de nuevo condicionales con C1, C2 y C3. Si reciben este estado bajo de F2, en la variable número va a adquirir un número, así como 4, 5 o 6. Y así sucesivamente para 7, 8 y 9. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la fila 4? En la fila 4 va a haber un punto donde el número va a valer 0 cuando C2 reciba el pulso bajo, pero si también C1 se recibe el pulso bajo, se inicializa la subrutina llamada OK. Es por ello que esta subrutina se puso antes que este código, para que en el código del teclado matricial podamos utilizarla para poder llamarla cuando se presiona el botón que está al lado del número 0 en el teclado matricial. Esto se va a explicar mejor y gráficamente cuando se termine de explicar este código, en un momento, es decir. Ahora vamos a hacer la subrutina select, que esta subrutina lo que hace es que nos permite que las variables num1, num2, num3 y num4 adquieran un valor, como se mencionó al inicio del funcionamiento de este programa. Entonces vamos a modificar los puertos A, que va a funcionar el bit menos significativo como una entrada, y los demás son salidas, como ya se ha dicho. Esto se va a mantener porque así se trabajó en la subrutina anterior. Entonces se mantiene en este caso para no confundirse y comenzar a cambiar entradas y salidas en subrutinas diferentes. Ahora inicializamos las variables que adquieren el valor de cada dígito con 0, las igualamos a 0, y mediante condicionales, es decir, que si en este caso si el pin A0 llega a un valor de estado bajo, es decir, un 0, se llama la subrutina key, que es la del teclado matricial. Después, cuando se selecciona la subrutina key, esta va a hacer su método de barrido y el usuario va a presionar un botón. Entonces la variable número va a adquirir un valor distinto de 10, ya sea un 7, un 4. ¿Y qué va a pasar después? Que la variable num1 se va a igualar con número y así va a almacenar el dato que el usuario seleccionó en el menú. Entonces, si el número es distinto de 10, porque como recordamos 10 es la variable, es el valor nulo, es el que permite entrar de nuevo al teclado matricial. Pero si este es distinto, o sea que el usuario colocó un número, se va a imprimir en la pantalla LCD el valor de este número en las posiciones de la primera fila en la segunda columna. Y después hacemos lo mismo para el num2, que es esta variable también va a adquirir el valor de número. Como podemos ver, aquí hay condicionales que si el pin A0 es igual a 0. ¿Por qué es esto? Porque en el pin A0 es el que recibe el estado de OK. El pin A0 siempre se va a mantener en un estado 0. A menos que el usuario presione el botón de OK, este va a recibir un estado alto de número 1. Y si recibe un estado alto de número 1, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede
es que todo el condicional que se coloca para cada variable, tanto num1, num2, num3 y num4, sale del ciclo y ya no imprime los números, simplemente los salta. Entonces, aquí esta parte del código va a hacer lo mismo, va a imprimir los números, pero como se puede observar, los imprime en distintas posiciones. En este caso, va a ser para la primer columna, segunda fila. Este va a ser para la tercera columna, segunda fila, y así sucesivamente va a colocar los números. Ahora, después de que hace esto para las 4 variables de número, es decir, ya se almacenó este número, como podemos ver, lo que hace es que va a multiplicar cada variable por unidades, decenas, centenas y hasta milésimas. Entonces, si num1 es igual a 10, es decir, num1 adquirió la variable nula, pues se va a multiplicar por 1. Y este valor se va a almacenar en la variable con la letra A. Después hay un delay para que el código pueda funcionar de forma correcta. Si el número 2 es distinto de 10, ¿qué significaría esto? Que entonces el usuario colocó hasta 2 números. Entonces el primer número que colocó va a tener, se va a multiplicar por 10, se vuelve una decena. Y el segundo número una unidad y se va a almacenar en la variable B. Y si colocó num3, porque en este caso la variable num3 fue distinta del valor nulo de 10, entonces se van a multiplicar tanto por 100, por 10 y por 1. Y así es como vamos a formar una cantidad que puede interpretarse como unidades, decenas, centenas y hasta milésimas en este caso. Después que se hizo esta subrutina, lo que hacemos es una subrutina llamada menú. En esta subrutina es aquella que interactúa directamente con el usuario. Para esto, pues, aquí ya vamos a tener que modificar para que los puertos A funcionen como entradas, como se puede ver son unos. Entonces inicializamos de nuevo el LCD y vamos a colocar en la primera columna y la primera fila la palabra bienvenido o bienvenida. Y colocamos aquí caracteres que nosotros querramos. En este caso se colocó una carita en código, en código ASCII. Y después vamos a dar un delay de tiempo para que se mantenga cuando el usuario apenas comienza a encender la máquina. Después borramos lo que hay en la pantalla y preguntamos cantidad de vueltas. Esta es una pregunta que se imprime directamente en la pantalla. Y pedimos que se mande a llamar la subrutina select, es decir, que nos dé el valor para A, B, C y D, que ya van a tener dígitos almacenados aquí. Entonces esto lo vamos a guardar en la var 1. Como las letras A, B, C y D ya son tanto unidades, decenas y centenas y milésimas, basta con sumar cada una de ellas para formar una cantidad. Esto se va a almacenar en var 1. Después vamos a pedir el diámetro de la bobina. Se va a almacenar en la variable 2 de la misma manera que se hizo con el número de vueltas. Solo que cuando vuelve a entrar a la subrutina select, las variables A, B, C y D ya valen 0. Lo que se guardó en realidad fue la cantidad en var 1. Pero luego vuelven a ser 0, vuelve a entrar al ciclo select y se vuelve a guardar un número en la variable 2. Y así sucesivamente hasta que nos pide la longitud de la bobina, es decir, longitud enteros en milímetros. Ahora vamos a realizar una subrutina que se llama bobina. Esta va a ser aquella que controla los motores. Para este caso vamos a modificar el puerto A para que funcione como entradas lo que ya habíamos colocado como entradas y como salidas aquello que todavía no estamos ocupando como tal. También vamos a modificar el puerto C para que funcione como salidas. Ahora vamos a inicializar las variables I, J y L con 0. Después vamos a entrar con un ciclo while.
Y aquí cuando la variable i sea menor que variable 1, que es el número de vueltas, se va a ejecutar la siguiente sentencia, la condicional if, que el pin del puerto A4 sea igual a 0. Aquí se va a realizar toda esta secuencia de código, donde k vale 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a contar el número de vueltas que está llevando. Entonces, en la pantalla se imprime lleva y va a colocar %LU, es la forma en la que se puede imprimir la variable long en el LCD. Entonces ponemos una coma y le ponemos i más 1. ¿Por qué i más 1? Bueno, porque i va a comenzar en 0, pero cuando comienza en 0 ya de una vuelta. Entonces le sumamos un número 1 para que comience diciendo que ha dado una vuelta. Después damos un delay y ahora sí. En las salidas del puerto A, aquí va a ser el control de los motores DC. En este caso utilizamos motores reductores. Entonces, se van a emitir 2 pulsos, tanto en las salidas como de A1 y A2, porque estas salidas van a ser las que controlen el driver que controla los motores. Más adelante se explicará que se utilizó un driver L293D para este control de motores. Estos drivers y en general son capaces de controlar hasta 2 motores DC o hasta un motor a pasos. Como utilizamos 2 motores reductores, aprovechamos un solo driver y entonces emitimos simplemente 2 pulsos altos que activan cada uno de ellos. Esto se verá mejor en las conexiones que se explicarán adelante. Después damos un delay y vamos a parar esta salida. O sea, el puerto A va a emitir un pulso alto, prende los motores 750 milisegundos y luego los apaga. Este cálculo se realizó en base al voltaje de los motores que utilizamos, que fue de 5 voltios, y en base a la potencia, bueno, más bien a la velocidad de giro que tienen, de tal forma que en 750 milisegundos dan una vuelta exacta. Ahora, después de que realiza un giro para una vuelta, entra al ciclo que controla el motor a pasos. Para realizar esto se utilizaron 2 condicionales que están, que están entre ellos relacionados por una AND, que se podría considerar una compuerta. En este caso, J debe ser menor que la variable 22 y I debe ser menor que la variable 1. ¿Por qué I debe ser menor que la variable 1? Porque la variable 1 es la cantidad de vueltas. Si ya hay cierto número de vueltas, por ejemplo 5, y I comenzó en 0, bueno, entonces cuando vaya incrementando I, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta 5, debe de tener el motor a pasos, porque es hasta la cantidad de vueltas que el usuario colocó. Y al mismo tiempo aquí se colocó esta sentencia que sea menor de la variable 22, debido a que va a ser un movimiento ascendente. Linealmente se podría considerar ascendente, pero también cuando ya llegue a su límite máximo de la longitud de bobina, este va a tener que retroceder para poder continuar bobinando. Entonces esta sentencia que está unida con una AND es la que hace posible este giro, este cambio de dirección que hace el motor a pasos. Ahora, ¿cuántas veces realiza el motor a pasos su secuencia de bobinas? Aquí se realizó una secuencia de doble paso porque se trata de un motor bipolar. Entonces, para hacer la secuencia de doble paso se activa sus 4, se deben de activar cuatro pasos que hacen las bobinas. Cada uno de estos pasos tiene un pequeño retardo, que es una variable que también ya se explicó anteriormente, que es de 70 milisegundos, para que el motor no tenga dificultades al momento de girar. Y bueno, esto lo va a realizar 3 veces, porque K estuvo inicializado en 0. Pero aquí únicamente se realiza cuando K es menor a 3. O sea, lo realiza 3 veces. La K se incrementa al final de realizar cada ciclo
y después vuelve a entrar al ciclo hasta que K ya es mayor de 3, ya sale de este ciclo. ¿Por qué 3? Bueno, esto también se realiza mediante fórmulas porque se calculó utilizando el diámetro del alambre que se está embobinando. Es decir, si cada vuelta significa que pasó un diámetro de alambre de 0.5 milímetros, por ejemplo, entonces a la segunda vuelta va a haber un milímetro de recorrido. Entonces, utilizando el número de vueltas podemos decir qué tanto está avanzando nuestro motor a pasos en cantidad lineal de movimiento. Y bueno, después que ya no se cumple la condición que J sea menor que la variable 22, es decir, llegó a su punto máximo de movimiento lineal de la longitud de la bobina, va a entrar al segundo ciclo, más bien al segundo condicional, donde ahora J ya es mayor que var 22, ya no es menor como antes, pero al mismo tiempo I debe seguir siendo menor que var 1, es decir, no debe sobrepasar el número de vueltas que el usuario colocó. Aquí vamos a colocar entonces una secuencia de bobinas, pero de forma inversa, para que el motor a pasos gire en sentido contrario y pueda regresar la guía del alambre. También se incrementa K y también J lo incrementa varias veces para que llegue un momento donde ya se detenga. Aquí el valor de L se puso para que cuando L llega a su límite máximo, es decir, a su longitud máxima, y ya hizo un recorrido tanto de avance positivo como de avance negativo, L se resetea. Y si L se resetea, ¿qué es lo que sucede? Que entonces de nuevo comienza a ser un avance positivo y luego un avance negativo en movimiento lineal. Y así sucesivamente va a ser un avance positivo y un avance negativo basado en el diámetro, bueno, en la longitud de bobina que el usuario ha colocado, que es la variable 23. Ahora, continuamos con la siguiente condicional, el condicional if. En este caso, que el pin A4 sea igual a 1. Si el pin A4 es igual a 1, bueno, aquí se colocó, digamos que una medida de seguridad. Cuando el pin A4 se activa, sale del ciclo y sale este mensaje que dice que hay un error y que no hay alambre. Esto se va a activar con un switch que se va a presionar mientras que no haya alambre en el carrete. Va a hacer un esfuerzo el motor, entonces ese esfuerzo hace que se presione un switch y que el código entienda que hay un error y que no hay alambre. Después vamos a realizar una siguiente subrutina que se llama buzzer. Este buzzer va a ser el que emite el sonido cuando termine nuestra máquina de embobinar. Este buzzer se va a colocar como salidas en el puerto E. Entonces esto es muy sencillo, simplemente vamos a mandar un bit de estado alto en la salida E1 del PIC, da un retardo de 100 milisegundos y vuelve a apagarse, después vuelve a encenderse y vuelve a apagarse, vuelve a encenderse y vuelve a apagarse, de tal forma que emite tres zumbidos nuestro buzzer cuando termina. Guardamos entonces vamos a guardar esta rutina porque la usaremos después. También se realizó una rutina que se llama atrás. Esta rutina, ¿de qué sirve? Cuando la máquina termina de bobinar por completo, hace que la guía de nuestra máquina retorne de nuevo a su inicio, desde donde comenzó. Para ello, va a hacer que el motor a pasos gire y haga un movimiento lineal, ya que está en un tornillo sin fin. Entonces va a hacer un movimiento lineal hacia atrás hasta que este choque con un switch. Este switch que va a activar un pulso alto y este pulso alto lo va a mandar al pin A5. Como aquí estamos en una condición while, es decir, esto se va a ejecutar si el pin A5 es igual a 0. El pin A5 siempre va a estar conectado a 0. Cuando se presiona este switch que ejerce presión la guía,
pues este 0 se va a convertir en un pulso alto, un 1. Entonces va a hacer que salga de todo este ciclo while y ya no haga esto, ya no siga girando el motor. Como ya no sigue girando, salta a la siguiente secuencia de bobinas donde hace un movimiento positivo en la máquina. ¿Esto para qué? Para que toque el switch y luego lo suelte automáticamente en nuestra guía del alambre. Entonces esto se mueve y hace su secuencia de bobinas 60 veces porque este es el punto donde retorna de nuevo hasta el punto inicial de embobinado. Después vamos a hacer nuestra rutina principal, que es la que maneja todas las rutinas mencionadas anteriormente. Primero manda a llamar la rutina menú, donde pregunta el número de vueltas, diámetro de la bobina y la longitud de la bobina, y almacena cada dato en una variable. Eso hace todo la subrutina menú. Después, aquí en la pantalla LCD va a emitir un texto que dice vueltas y va a colocar la cantidad de vueltas con, bueno, como ya habíamos definido, la manera en la que se muestra una cantidad long en un texto para una LCD es porcentaje LU, la variable que queremos mostrar, es decir, var1. Entonces muestra el número de vueltas que seleccionó el usuario, da un delay de 700 milisegundos, después muestra el diámetro que el usuario seleccionó y después muestra la longitud. Por si el usuario se equivocó, ahora ya sabe qué números ha metido. Ahora pasamos al condicional if, donde la variable 2 debe ser distinta de 0 y la variable 3 también debe ser distinto de 0. Esto es una medida de seguridad, dado que es posible que el usuario haya colocado que quiere una bobina de longitud 0 o de diámetro 0. Esto no es posible, esto no existe. Entonces esta es una medida de seguridad porque solamente se va a realizar solamente va a actuar la máquina si estas dos variables son distintas de 0. Y aquí, como podemos ver, se hace cálculos de fórmulas para poder controlar la variable 22 y la variable 33 que hacen que controlan el movimiento de los motores, como se vio en la subrutina llamada bobina. Una vez que todo esto se ha cumplido, sale la palabra comenzando en nuestra pantalla LCD, se espera 700 milisegundos y manda a llamar la subrutina llamada bobina. La subrutina llamada bobina pues es aquella que controla los motores, hace la secuencia de bobinas, todo el movimiento, y después que termina nuestro embobinado se manda a llamar la subrutina buzzer, que hace que suene nuestro buzzer nuestro buzzer comienza a sonar 3 veces, que implica que ya terminó la rutina de bobina. Después va a salir en nuestra pantalla LCD la palabra retornando, y mientras sale eso, pues se va a ir nuestra guía de alambre hacia atrás, es decir, lo que se mencionó en la rutina atrás va a retornar hasta su punto de inicio. Cuando termina de retornar y llega a su punto inicial, pues suena el buzzer. Aquí se colocaron también condicionales de seguridad. En caso de que la variable 3 vale 0, la variable 3 es la longitud de la bobina, ¿qué sucede? Que se va a mandar un mensaje que dice error, longitud igual a 0 en nuestra LCD. Y también si la variable 3 es mayor de 40, porque nuestra máquina solamente permite longitudes hasta de 40 de largo de bobinas, no puede alcanzar más. Si el usuario intenta meter más, ¿qué va a pasar? Se va a salir un mensaje que dice error, longitud límite. Si la variable 2 vale 0, pues se emite un mensaje que dice error, diámetro igual a 0, y eso no, es un error. Cuando termina de hacer todas las secuencias y la máquina funcionó bien, sin entrar a ningún ciclo donde una variable valga 0, excepto el número de vueltas, ese sí puede valer 0. Entonces ya colocamos que en nuestra LCD va a colocar la palabra end, es decir, que ya terminó. Y este sería todo el código de programación para el control de esta máquina bobinadora.
Si podemos ver en Proteus, aquí se pueden ver las conexiones que se realizaron en el microcontrolador PIC. Este es el microcontrolador principal. Como podemos ver, en el puerto B se colocaron todas las salidas que van directas hacia la pantalla LCD. Esta pantalla LCD cabe mencionar que es de 16x2, es decir, de 2 columnas y 16 filas. Perdón, de 16 columnas y 2 filas. Aquí se puede observar que los puertos C son aquellos que van a controlar nuestros drivers para motores. Aquí el primer driver va a controlar los dos motores reductores y el segundo driver va a controlar el motor a pasos. El motor a pasos es la guía de nuestra máquina y los motores reductores son los que van dando las vueltas a cada bobina. También aquí, como podemos ver, en las salidas D del PIC se va a colocar el teclado matricial. Aquí, como podemos ver, está C1 hasta C4 y F1 hasta F4, donde las salidas F son las que van a emitir los pulsos de estado bajo y las salidas C van a ser las receptoras. Esto se entiende como el método de barrido para teclados matriciales. Bueno, aquí donde podemos ver las salidas son entradas C7, C6, C5 y C4, son aquellas que van a recibir números binarios por parte de otro microcontrolador, que es el que modula la conexión con Internet de las cosas. De esta forma se controla el teclado matricial y se controla los datos que el usuario quiera agregar, pero de forma remota. Esta conversión, ¿cómo se hace? Bueno, la aplicación que se utilizó se explicará mejor posteriormente, pero esta aplicación emite un único pulso. Para un 1 emite un único pulso de estado alto en una salida de ese microcontrolador, el 2 otra salida y así sucesivamente. Se utilizaron 2 PICs, el cual este PIC está programado como si fuese un multiplexor, es decir, que este PIC va a recibir entradas en cada uno de sus pines y dependiendo en qué entrada sea, va a ser el número en binario que va a emitir. Esto se va a ver mejor, bueno, aquí se colocaron unos LEDs para realizar su visualización. Si se quiere resetear el menú, es decir, si hay un error, basta con que el usuario presione el botón de reset, que resetea todo el PIC y comienza a rehacer el programa. También se colocó el sensor de fin de carrera. Este sensor, ¿qué hace? Es aquel que mencioné en el código, el cual hace que la guía, cuando está retornando, llegue hasta su punto máximo y vuelva de nuevo a hacer un avance positivo para que comience de nuevo a estar en su posición inicial. También se utilizó la configuración de relés con su respectiva protección de diodo y transistor en su bobina de relé. Este funciona para que se reciba la señal de OK que está en la entrada A0 de nuestro PIC. Bueno, aquí también se emiten los pulsos tanto para el buzzer y también se emite para un relé que emite un retorno, es decir, que reinicia el PIC. Así se configuró de esta forma. En la entrada A5, que aquí se marcó de esa forma, es donde recibe el pulso para el fin de carrera, que es un sensor. Y para las entradas A1, A2 y A3, bueno, son entradas que se utilizaron para controlar los motores, los drivers de los motores de nuestra máquina embobinadora. Ahora, aquí como se puede ver son 12 botones. Cada botón, al emitir un pulso, emite un pulso en una entrada del PIC y este PIC lo decodifica, bueno, más bien lo multiplexa para que a la salida obtengamos un número binario. El primer botón emite el número 1 en binario, el 2 pues el número 2 en binario y así sucesivamente. Llega del 0 hasta el 9 y los últimos 2 botones van a ser para que el usuario coloque el OK y coloque un reset. Todo esto se va a manejar de forma remota mediante otro microcontrolador que es el ESP. Eso se explicará mejor después. Ahora podemos hacer una prueba en Proteus. Como podemos ver sale diálogo bienvenido
pide el número de vueltas y como podemos ver comienza a emitir pulsos de estado bajo en cada una de las filas de nuestro teclado matricial. Mientras que en este lado está esperando a recibir esta salida para poder detectar un número. Este es el método de barrido que se conoce para teclados matriciales. Entonces, si yo presiono un botón aquí, pues obviamente va a colocar un número. Entonces, con el botón OK se puede cambiar. Podemos decir que estamos satisfechos y colocamos otro número. Y de esta forma controlamos nuestro menú. En este caso, aquí se metió un número 0 en el diámetro, entonces nos colocó un error. Por eso es que aquí sale y no permite que la máquina funcione, es una medida de seguridad. Entonces se puede resetear de nuevo el PIC y de nuevo nos vuelve a mandar al inicio. También, de esta forma también se pueden controlar pues, los motores dependiendo la cantidad que le haya puesto el usuario. Va haciendo las vueltas. Después de dar una vuelta, pues sigue el movimiento del motor a pasos que está justamente en esta sección. Tanto dos motores reductores tienen su propio driver como el motor a pasos tiene su propio driver. Y este sería, digamos que el funcionamiento de circuitería básica de nuestra máquina. Muy bien, ahora pasaremos a explicar la parte de Internet de las Cosas. Principalmente nos apoyamos mucho en lo que fue la plataforma Blink para la conectividad entre diversos dispositivos como lo fueron un teléfono celular, la computadora y dos tarjetas ESP32 que funcionan para controlar otras funciones que más adelante les explicaremos. Pero primero, presentamos la plataforma Blink, como les mencioné, funciona para el Internet de las Cosas. Y lo primero que necesitamos hacer es crear una cuenta. Para nuestro proyecto utilizamos mi correo y más adelante les vamos a mostrar lo que es la creación del dashboard para nuestro proyecto. Como pueden ver, aquí Blink nos da una posibilidad de crear diferentes plantillas para lo que es la configuración de un proyecto inicial. En este caso, aquí tenemos el proyecto, le pusimos de nombre Let Blink. Y se va a presentar lo que es la información que la misma plataforma nos arroja, dándole a nuestro proyecto una identidad a través de un ID y un nombre que más adelante utilizaremos para nuestros códigos en Arduino. Muy bien. Aquí les presentamos lo que son los botones que vamos a utilizar. En la configuración lo que Blink nos pide es transmitir si estos se les llaman botones virtuales o pines virtuales. Lo maneja así para darle a cada uno de los botones una función específica. Nosotros lo programamos como switches que funcionan para activar o apagar una de las funciones dentro de nuestro prototipo. Finalmente, aquí lo que se presenta es una de las opciones que Blink nos da para crear el dashboard. ¿Qué es el dashboard? Es la forma en la que nosotros podemos interactuar con la aplicación para dar paso a la comunicación entre nuestro dispositivo y las órdenes que le queremos mandar a través de nuestro celular. Esto puede ser a distancia y es muy recomendable que haya una buena conectividad a una red de internet, ya que si no puede generar falsos o puede ocurrir que no haya una buena comunicación entre los dispositivos. Como se puede ver, aquí se configuraron 12 botones. Tenemos el botón del 0 al 9, más otro botón para darle el OK a nuestra aplicación.
y un reset que funciona para resetear nuestro dispositivo en caso de que algo llegara a fallar. Más adelante les mostraremos cómo se conecta al teléfono, pero por ahora se ve la funcionalidad de los botones. Y también, de hecho, Blink lo que tiene es la posibilidad de que una vez creado tu dashboard en su plataforma, puedes acceder a lo que es la aplicación que se puede descargar a través de Apple Store y la puedes obtener en tu teléfono celular. Muy recomendable para todos los proyectos. Después de crear el dashboard, pasamos a lo que son los dispositivos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear la conectividad entre lo que es nuestro teléfono celular con la plantilla a través de la aplicación en el teléfono una vez ya descargada. Aquí, por lo que se ve, al crear nuestro dispositivo, lo que nos da es nuevamente nuestro dashboard, pero ya de una forma más estructurada, y además nos da nuevamente las credenciales con las que vamos a trabajar en nuestros códigos de Arduino o ya sea en alguna otra plataforma. Esto es muy importante debido a que gracias a estas credenciales vamos a poder obtener la conectividad con nuestra tarjeta del ESP32. Esto nos va a dar una red con la que se va a identificar el ESP32 y nos va a permitir la conectividad entre nuestros dispositivos. Muy bien, pasamos a la programación. El código para conectar nuestros dispositivos, lo primero que se necesita es que nuestros dispositivos ESP32 interactúen con la red de internet a la que nos vamos a conectar. En este caso, lo que hacemos es utilizar el código Simple Wi-Fi Server. Con este código lo que hacemos es mandarle la red inalámbrica con la que el SP se va a estar conectando y va a estar interactuando y va a estar recibiendo los datos. Lo que hacemos aquí es directamente introducirla y que el SP la acepte de cierto modo. Aquí también es muy importante comenzar a hablar de las librerías. ¿Qué librerías son las que necesitamos? Principalmente hay una librería que es propia para la aplicación de Blink. Se puede descargar fácilmente o también se puede encontrar en las librerías que ya trae la plataforma Arduino. Otras que necesitamos son la de Wi-Fi Manager, que contiene unos códigos y otros ejercicios para que se haga efectiva la conectividad entre nuestros dispositivos. Muy bien. Ahora pasamos propiamente al primer código. Muy bien. El código que se utilizó para configurar los botones que vimos anteriormente en nuestro dashboard es un apoyo de uno de los propios ejercicios que viene dentro de las librerías. Se llama Engine SP32. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en este código lo que hacemos es implementar unos comandos propios de lo que son la aplicación de Blink. El primer comando se llama Blink Serial, que es el que va a establecer la comunicación con la red Wi-Fi y con la aplicación. Recordarán anteriormente que se habló de unas credenciales que la misma plataforma Blink nos proporciona a nosotros mismos crear nuestros dispositivos y nuestras plantillas. Bueno, va a ser muy importante que los tengamos en cuenta, ya que nuestro código nos pide implementar las credenciales para que durante la compilación de nuestro proyecto, él pueda reconocer a qué está haciendo, cuáles son sus instrucciones, quién lo está llamando, quién está haciendo las intervenciones que van a trabajar. Y bueno, más adelante tenemos la configuración de nuestros pines. Como sabemos, el ESP32 tiene diversos pines y cada uno tiene sus funciones. Aquí los configuramos de modo que actúen como salidas hacia diferentes relés que controlan la máquina. Esto anteriormente se explicó, pero más adelante lo explicaremos gracias a la aplicación. Bueno, se configuraron en total 12 pines que van conectados hacia las entradas de los relés. Y finalmente se realizó lo que fue la conectividad hacia la red Wi-Fi. Bueno, esto ya se hizo de manera anticipada. Y bueno, pasamos a lo que es otra vez de vuelta el dashboard. Aquí tenemos nuestros dispositivos y vean, por ejemplo,
Yo ya tengo la aplicación en el teléfono de Blink, aquí se puede ver. Este es nuestro dispositivo que anteriormente vimos en nuestro dashboard. Yo le doy a accionar aquí y se puede ver el menú de botones que anteriormente se crearon a través de nuestra plantilla. Si yo oprimo uno de estos botones, se puede escuchar en nuestro dispositivo la activación de los relés. De hecho, nuestra programación lo que hace es activar de modo... ¿Cómo lo explico? Okay. Los relés están configurados en el sistema decimal y lo que estamos haciendo en la programación dentro de los PICs es mandarle órdenes al PIC para que cuando detecte que estamos apretando un botón, por ejemplo el número 7, esta orden de detección del número 7 se cambia a binario, lo que activa otro de los relés en nuestro dispositivo. Y aquí pueden ver que tenemos el botón OK para meter la orden y el botón Reset, muy importante. Y en el proyecto final tenemos ya montadas cada una de las partes, dentro de las cuales se especificó anteriormente cuáles partes eran de madera, triple y de madera sólida. Y también se diseñaron las piezas en 3D y se imprimieron para dar soporte a los motores, a los ejes y en especial al carro, ya que como podemos ver aquí en las especificaciones anteriores, tenemos un diámetro de 1 milímetro para que el alambre, con este calibre en específico, no tenga juego y sea preciso a la hora de bobinar. A su vez también se implementó un carrete, el cual fue implementado para cualquier tipo de diámetro y con estos barrenos que tiene aquí se puede guardar el alambre. Como detalle final, la ventilación, la altura de cada componente fue diseñada para los motores en especial y procederemos a hacer una prueba. Y ahora procederemos a hacer una prueba del embobinador, pero de manera manual antes de conectarlo con Internet de las Cosas. ¿Cuántas vueltas le das? Creo que le metí 100.